Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing our hearts in one accord. Oh, let us lift our voices, look toward the sky and start to sing. Let us now return thy love, dear Lord. Let our voices start to ring. ¿Qué tal? Gusto de saludarles desde aquí de Santiago de Chile. Queremos saludarle y entregarle una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Es necesario una palabra que también le va a hacer a su vida. Como título le vamos a poner: debemos ser útil. Debemos ser útil. ¿Ah? Útil quiere decir hacendoso. ¿Ah? Escurrido. Ya. Bien. Esto lo vamos a respaldar en el libro de Filemón, ¿no? Filemón, ¿no? Es una carta cortita que Pablo le mandó a Filemón, ¿no? Consta de muy pocos versículos y lo quiero compartir con ustedes, ¿no? Con ustedes. Y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Filemón, versículo 11, porque tiene un puro capítulo, versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Incline su rostro, por favor. Amado Dios del cielo, quiero en esta hora declarar tu bendición sobre todos aquellos que estarán viendo este programa y que a través de esta señal reciban salud, fuerza, protección, sanidad. En el nombre de Jesús. Cruce esta señal, Señor. Deme sabiduría, deme gracia, deme ciencia e inteligencia para que pueda interpretar su palabra. En el nombre de Jesús declaro que todo pensamiento que está viendo este programa queda sujeto a tu palabra y queda sujeto a tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Debemos ser útiles. Ese es el título. Debemos ser útiles. ¿No? Hace muchos años estoy hablando en el primer ciclo, ¿no? Cuando hablo del primer ciclo estoy hablando en los tiempos en que se convirtió el apóstol Pablo y el apóstol Pablo empezó a predicar la palabra, ¿no? ¿Ya? Recuerde que el apóstol Pablo no le fue nada muy fácil predicar el evangelio, porque de perseguidor fue perseguido después. Así que un día estaba en la cárcel, estaba con varios hermanos, ¿no? Estaba por ahí con Onésimo. Con Onésimo no. Estaba con Lucas, con Demas y varios otros hermanos, ¿no? Estaba en la cárcel, ¿no? Hace muchos años atrás, ¿no? Y estos dos hombres, Tíquico y Onésimo, eran dos que estaban en la cárcel. Salían en libertad. ¿Ah? En libertad, porque estaban presos juntos. Cuando Pablo cayó a la cárcel, se encontró con estas dos personas, Tíquico y Onésimo. Y salían libres de la prisión y tenían que viajar a Roma estos jóvenes con un destino especial, porque Pablo, al saber que ellos salían, Pablo le había predicado el evangelio, ¿no? A ellos,
Y entre ellos estaba Onésimo. Y Onésimo y Tíquico, que se convirtieron dentro de la prisión, Pablo le habló del evangelio. Como ahora salían libres, Pablo aprovechó de escribir unas cartas y enviarlas a la iglesia, ¿no? Así que le dijo Onésimo, ¿me puedes llevar una carta a la iglesia que están en Roma? Sí, le diría a él, me imagino. Mira, manda esta carta a los colosenses, a la iglesia de Colosa. Y Tíquico, lleva esta otra carta tú a la iglesia de Efesos, o de Éfesos, ¿no? Así que salían libres y ellos iban con una orden del apóstol Pablo y a unas cartas a la iglesia, ¿no? Uno de ellos era muy nervioso, que era Onésimo, porque era un esclavo que había robado a su amo y se había escapado, ¿no? Y según la ley romana, su patrón lo podía castigar y torturar hasta la muerte por esos delitos que había cometido de haberle robado y haberse escapado, porque le robó y se escapó. El amo tenía el poder suficiente para hacerlo. Pon atención. Este hombre, Onésimo, dentro de su vida tenía una confianza tan especial ahora, porque cuando se escapó con miedo por haber robado a su amo. A su amo se llamaba Filemón, ¿no? Y ahora llevamos una carta para él. Él mismo llevaba la carta a su patrón, al cual sabía que podía torturarlo. Pero ahora en su corazón, escúchalo, tenía una confianza tan especial porque llevaba una carta para su amo y además tenía la esperanza que todo saldría bien. ¿Por qué? Porque ahora Onésimo, dentro de la cárcel, Pablo le había hablado de la palabra del Señor, se había convertido en la cárcel en Roma por la palabra que le había ministrado el apóstol Pablo. Así que ahora iba libre. ¿Ah? Él era ahora cristiano, se había arrepentido, por supuesto, pues. Y ahí ahora volvía libre. Entonces iba voluntariamente a donde su amo. Pasara lo que pasara ahora. ¿Ah? Ahora no iba con temor de morir, o que lo iban a castigar, lo iban a torturar, no, porque él sabía que lo que pasara, él iba confiando en su Dios. ¿Ah? Por eso iba voluntariamente a dejar esa carta. Si su amo lo recibía, había obtenido la gracia de Dios y la de su amo. Y si su amo no lo recibía muy bien y lo torturaba y lo mataba, ya no le tenía tampoco miedo a la muerte, porque él había aprendido de Pablo, como dijo Pablo, su padre espiritual de él: para mi hijo, le habrá dicho, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Entonces esa tranquilidad, esa confianza que llevaba Onésimo ahora, donde su amo ahora iba con una carta, sabía, él tenía la certeza que su amo no lo iba a torturar, porque Pablo le había conversado tanto de Dios y sabía él que si Dios iba con él, nadie podía contra él ahora. Aleluya. Así que estos dos hombres que salen de la cárcel, Tíquico y Onésimo, llevaron una carta para la iglesia de Colosa y a los Efesos. Pero lo más importante, lo más importante de esta historia era que Onésimo, cuando llevaba esa carta para un gran hombre importante, ese hombre llamado Filemón, era un hombre comerciante, era muy adinerado, millonario, de Colosa, ¿no? Filemón no era un simple personaje, era una persona muy adinerada, ¿no? Pon atención. Pero Onésimo, la carta que llevaba a Filemón es la última carta que el apóstol Pablo escribe en sus prisiones. Él escribe esta última carta
porque esta carta es tan pequeña, porque es la única carta que usted ve dentro del canon de la Escritura que tiene un puro capítulo. Son 2 hojitas, no es nada más. Y esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Pequeña, brevemente escrita, como si en estos tiempos fuera un WhatsApp. Un WhatsApp con 25 versículos, porque no tenía más. Así que ahí le mandaba un WhatsApp con 25 versículos. Recuerde que el libro de Romanos tiene 435 versículos. El libro de Romanos, así que imagínense. Entonces, esta última carta era muy breve, pero sin embargo, aunque es muy breve, ella lleva una enseñanza tan grande, iba con una gracia y una unción esa carta. Esa carta tan breve llevaba a la dimensión de Dios. Ahí fusionada, ahí pensada en esa pequeña carta, iba una carta de amor para un personaje llamado Filemón. Aleluya. Porque lo primero que vemos a través de esta carta es una demostración de cristianismo verdadero, cristiandad auténtica cristiandad. Lo primero, ¿no? Segundo, la ilustración de una oración bíblica. Ahora, ¿por qué digo cristiandad auténtica? Porque hoy en día muchos dicen ser cristianos y a la luz de las Escrituras no lo son. Entonces, hay cristianos auténticos, realmente cristianos, como son esos cristianos. En primer lugar, notemos de esta carta de cristiandad auténtica de la conversión de Onésimo, porque en la carta le expresa el apóstol quién es Onésimo ahora, porque Filemón tiene en su mente y en su corazón una imagen de Onésimo, ¿no? Tiene una imagen de Onésimo delincuente, ladrón, esclavo, ¿no? Fugitivo, y le podemos poner muchas cualidades más. Eso quedó, ¿no? Pero la carta que llevaba Onésimo hacia su amo le explicaba quién era Onésimo ahora. Se lo explicaba el apóstol Pablo a Filemón. Porque Onésimo se convirtió al Señor adentro de la cárcel. Hubo cambio en su vida. Hubo cambios, y cambios radicales. No estos cambios que hay ahora a cuotas mensuales, ¿no? Que cuando van a la iglesia son cristianos y cuando están afuera, están en una cancha, un partido de fútbol, hablan miles de disparates. Y después el próximo domingo van a la iglesia y son cristianos. No, aquí Onésimo se había convertido de pies a cabeza o de cabeza a pie. Hubo un cambio radical. Podríamos hablar, por supuesto, de cristiandad auténtica del apóstol Pablo, como Dios lo convirtió cuando iba a Damasco, persiguiendo a los cristianos para meterlos presos, ¿se acuerdan? Y para matarlos. Pero hay un gran testimonio aquí. Cuando el apóstol Pablo ratifica el amor y la fe para nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay la carta que le escribe a Filemón, le dice, porque oigo, le está diciendo a Filemón, a su patrón, al amo de Onésimo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. O sea, al apóstol Pablo le llegó al oído que Filemón era un gran hombre de Dios. Era un gran hombre, un millonario,
acaudalado, era un hombre que tenía esclavos, todo, pero era un gran hombre de Dios y se había convertido y ahora era otra persona. Y por eso que dice, mira, te mando Onésimo allá porque oigo el amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los demás. Por eso que la carta sobresale la conversión de Onésimo. Cuando le escribe el cambio que tuvo este niño, hijo, este niño adentro de la cárcel, yo le prediqué la palabra a Onésimo y se ha convertido de verdad. A tal grado se ha convertido Onésimo que quiere volver a tu casa, a su antiguo amo. Cuando conoció a Onésimo, él quiso volver donde su amo a pedirle perdón y a decirle que haya conocido al Señor, a restituir el daño que había hecho. Porque eso es lo que hace un cristiano. Un cristiano enmienda lo que ha hecho malo. Y cuando ha conocido a Cristo, enmienda todo eso. O no lo vemos en la Escritura. ¿Se acuerdan cuando se convirtió Zaqueo? Zaqueo, cobrador de impuestos, le robaba a Pedro, Juan y Diego. Y cuando se convirtió, dice, y si alguno he robado o le he fallado, le devuelvo cuadruplicado, porque enmiendan. Ese es un verdadero cristiano, un cristiano que se convirtió al Señor, que le abre la puerta al Señor Jesucristo para que entre a su corazón. Ese hombre cambia y quiere ahora transformar todo lo que hacía anterior en lo malo, quiere ahora enmendarlo hacia el bien. Aleluya. A tal grado de querer volver a su antiguo amo, restituir el daño que había hecho, y aún, escúchalo bien, arriesgándose aún a la muerte. Sí, porque si su amo no lo recibía bien, la muerte lo esperaba. Recuerde que se había escapado de su amo porque había robado, pues. Pero el apóstol Pablo, como conoció muy bien Onésimo el cambio radical que tuvo dentro de la cárcel, ahí en el verso 18 de Filemón, del libro de Filemón, le dice a Filemón, en la carta le escribe, la que llevaba Onésimo, y le escribe el apóstol Pablo, y si en algo te dañó, hablando de Onésimo, por el robo que le ha hecho, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aleluya. Ponlo a mi cuenta. Aleluya. ¿Sabes lo que me trae tanta emoción esto? Porque cuando alguien tiene amor verdadero, ese amor verdadero logra apagar las aguas de otro que posiblemente quieren entrar a la persona. Cristo pagó la deuda por nosotros porque el pecado estaba matándonos, destruyéndonos. Cristo pagó el pecado por nosotros. Él pagó su precio. Él derramó su sangre. Hay un Cristo que derramó su sangre y pagó el precio por usted. Por eso que el apóstol Pablo dice, te ruego que si en algo te ha hecho daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Oiga, hasta ese extremo el apóstol Pablo se la jugaba para que Onésimo llegara donde su patrón. Recuerde que la ley romana utilizaba a su amo para torturarlo y matarlo, dije al principio. ¿No? Si se proponía él, derecho tenía decir, aquí llegó Onésimo el que me robó, tortúrenlo y mátenlo. Derecho tenía. Pero la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que alcanza el corazón de las personas. La gracia de Dios alcanzó a este joven Onésimo y hubo un cambio radical en su vida. Y ahora, de pecador a predicador. Aleluya. Por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Pablo lo consideraba hijo espiritual porque le había engendrado en la cárcel. Onésimo. Onésimo quiere decir útil.
Eso quiere decir onésimo, provechoso. Yo no sé usted, si usted ha conocido a Cristo, debemos ser útiles, pues. Debe ser provechoso para la obra del Señor, para los demás. Tenemos que ser útiles. Debemos ser útiles. Eso es lo que era onésimo. Porque la palabra onésimo, eso quiere decir útil o provechoso. Pongan atención. El apóstol Pablo le dice a Onésimo, perdón, a Filemón. El apóstol le dice en la carta que le escribe: te ruego por mi hijo Onésimo. Te ruego por él. En la carta, ¿no? Te ruego por este joven, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí pareciera que hay un juego de palabras, porque dice, el cual en otro tiempo te fue útil, inútil. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, provechoso. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo nos visita y nos hace verdaderamente cristianos, nos hace útiles, provechosos para servir al Señor y hacer cosas para el Señor. Cuando el Espíritu Santo te visita a ti, eso es lo que ocurre. Por eso que te has visto cuando la persona está con el gozo del Señor, quiere ser útil, quiere ayudar aquí, quiere ayudar acá. Mi pastor, ¿qué hago? Puedo venir a barrer la iglesia, puedo hacer los baños, puedo trabajar, quiere que vaya a alguna parte. Mi pastor, estoy a su disposición, porque el Espíritu Santo, aleluya, cuando visita el corazón de las personas, nos hace ser útiles. Antes éramos inútiles. Éramos inútiles para el mundo, para las cosas de Dios, para nuestro hogar. Pero ahora somos útiles para el Señor. Provechosos, ¿no? Así que si usted es una persona provechosa para la obra del Señor, útil, gracias, porque a usted Dios le está honrando en esta noche, ¿no? Y si usted, por esas cosas de la vida, no conocía estas cosas divinas, sea útil y provechoso para el Señor. ¿Ah? Oh, porque ahora que estamos en Cristo, nos convertimos en personas útiles para el servicio del Señor. Porque el Señor, escúchalo bien, inyecta virtudes. Inyecta virtudes en nuestras vidas. Y cambia el corazón de piedra por uno de carne. Ese es el milagro primero que hace el Señor. Cuando toma un drogadicto, cuando toma un alcohólico, cuando toma una prostituta y le hace un cambio, Dios fusiona su corazón, Dios fusiona su mente. Esa persona con un corazón de piedra, Dios lo transforma en un corazón de carne y el Espíritu Santo la transforma y ahora es provechosa para la obra del Señor y para la sociedad. Ese es el cambio que hace Dios. Aleluya. Y ese cambio puede hacer Dios contigo. Usted que me está viendo, usted que posiblemente a lo mejor por esas cosas la vida se desvió, la engañó Satanás, está caída en el alcohol, en las drogas, no lo sé. A lo mejor está atada en cadena, Satanás lo tiene en cadena. Esta es la noche que Dios te puede hacer útil. Deja que el Espíritu Santo entre a tu corazón para que el Señor te cambie tu corazón de piedra por uno de carne y entonces va a ser provechosa para el Señor. Recuerde que antes de venir el Señor, nada nos movía o nos conmovía a nosotros a ser útil. Nada. ¿Ah? Éramos personas inútiles. Nada hacíamos para la obra del Señor. No es que éramos personas inútiles. Todo lo contrario. ¿Y qué tengo que ir yo para allá? ¿Ah? Y criticábamos al pastor, criticábamos a la iglesia, criticábamos a los hermanos. Que por qué nos ocupan a ellos y que se creen que son empleados. Pero cuando Cristo vino al corazón, se fusionó en nuestras vidas, cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne y entendimos que teníamos que ser provechosos para el Señor. ¿Ah? Porque ahora que estamos en Cristo, oramos por alguien que Dios necesita. ¿Ah?
¿Necesita de Dios alguna persona? Recién hablaba de Catherine Orellana. Porque todos se fijan en el pecado de ella, en el vicio de ella, en la cadena que el Satanás tiene. Pero nadie se ha fijado que dentro de esos ojos, dentro de ese corazón de Catherine Orellana, hay un alma que gime, que clama, que anhela, que busca la paz en su corazón. Aleluya. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Orar por los que necesitan de Dios. Ayudamos a los necesitados, alentamos a los débiles, predicamos con testimonio. Por eso ahora somos útiles, provechosos, porque predicamos con testimonio, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios te ama y anhela tu corazón, hija. Aleluya. Aleluya. Pon atención. Si por estas razones en su vida cristiana usted es una persona iracunda, soberbia, dueña de lo ajeno, pues esas cosas a lo mejor murmuradora, a lo mejor enjuiciadora, que tiene prejuicios en su vida, su vida libidinosa, amante del mal, en fin, su vida está en peligro. Su vida está en peligro. Algo está muy mal en su vida, porque se está engañando usted misma. Su propia vida está engañando. La cristiandad, quiero que me ponga mucha atención, por favor. La cristiandad es un cambio radical en la vida del creyente. No estoy diciendo que seamos una persona perfecta. Ojalá que lo fuéramos. Pero tiene que haber un cambio para obedecer y honrar a Dios. Aún si pecamos, tenemos que tener la valentía de arrepentirnos y pedir perdón a Dios. ¿Para qué? En este cambio todos somos útiles para la obra del Señor. Llevando una vida familiar buena, saludable, una vida del trabajo honrada, una vida de matrimonio perfecta, una vida que los demás lo admiren del cambio radical que Cristo hizo en su vida. Que los demás vean en usted la diferencia que hay entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Que la gente pueda ver ese cambio en usted. Pon atención. Pon atención. En este libro podemos ver la cristiandad auténtica con la conversión de Onésimo, este joven. Y también resaltando el amor por los hermanos. Pablo lo demuestra en esta carta, el amor que tenía por los demás. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, en el capítulo versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, al amado Filemón. Juan dice, en esto se conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que cuando Pablo quería hablar algo o no le parecía bien llevar consigo a personas, se dio cuenta que lo que hacía estaba mal. ¿Se acuerda cuando no quiso ir a Panfilia? Porque había un hermano que no quería ir con él. Y ahora está en la cárcel con él. Ahí estaba Marco, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores, dice él. Es por ello que Pablo le escribe a Onésimo, apelando el amor no fingido, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Pon atención, esta demostración de amor debería tener todos los creyentes, todos los hermanos deberíamos tener esta demostración de amor. El apóstol Pablo dice, 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. El mayor de estos es el amor. Eso era lo que Pablo le escribía a Filemón sobre su esclavo Onésimo, que lo recibiera como si fuese un mismo apóstol. Así que le dice él, si me tienes por compañero fiel, recíbelo como a mí mismo. La carta era muy explícita al decirle a Filemón lo que debía hacer con Onésimo, ya que Pablo
lo había adoctrinado en la cárcel muy bien y confiaba que Filemón le daría el perdón necesario que necesitaba. Él le escribe en el versículo 21, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pon atención, esta enseñanza en la Escritura es el espejo nuestro para que usted y yo seamos útiles para servir en la obra del Señor. Útil quiere decir provechoso. Usted debe aprovechar la oportunidad que le da el Señor, esa que le da para que Él le guíe su camino, y le da toda la oportunidad para que pueda creer en la obra del Señor. Para ser útil debemos aprender a ser humildes, reconocer nuestros errores, no ser altivos, perdonar si fuese posible y pedir perdón si así lo requiere la situación. Porque a las personas les cuesta tanto perdonar y pedir perdón. Aleluya. Pablo le dice, así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para la honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Aprenda a llevar una vida humilde y útil a Dios, aprovechando la Escritura como si fuera a terminarse de ella, porque ellas traerán beneficio a su vida. ¿No? Termino con esto que le dice el apóstol Pablo a Tito. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insista con firmeza, le dice el apóstol Pablo a Tito, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, dijo. Aleluya. Así que debemos ser útiles. Onésimo fue recibido con amor por su patrón Filemón, porque cuando hay un cambio radical en nuestras vidas, la gracia de Dios abre las puertas de bendición. Quiero orar por ti en esta noche. Inclina tu rostro, por favor. Soberano Dios, quiero orar por tu hijo y tu hija que está aquí, están viendo este programa, Señor. Dios eterno, que la palabra suya haya anidado en el corazón de ellos y que la puedan poner por obra. Séllala en el nombre de Jesús. Amén y amén. Our hearts in one accord. Oh, let us lift our voices. Look toward the sky and start to sing. Aleluya. Queremos agradecerle a todos por esta enseñanza maravillosa de Onésimo, cuando se convierta al Señor y va donde su patrón. Si la palabra de Dios tocó tu vida, alcanzó tu corazón, suscríbete, llámanos, contáctate con nosotros o busca al Señor. Me despido de YouTube porque en Facebook vamos a seguir. No se vaya de Facebook, vamos a continuar. Solamente despedimos el canal YouTube y decirle a todos, ame a su hermano con todas sus virtudes y con todos sus defectos, porque así Dios le ama a usted. Dios le bendiga. To people everywhere. Sometimes hallelujah